Bueno, ahora toca lo que es el tema del color de las sombras. Con algunas ya abordé este tema, quizás no muy a profundidad, pero sí les había comentado un poco, aunque sea. Eh, Igual con algunas los vi con una demostración con una esfera y con una iluminación, cambiando iluminación cálida con iluminación fría, ¿sí? Aquí lo vamos a ver de una manera así más, un poco general también, pero con algunos pequeños ejemplos, en algunas imágenes como la que están viendo ahorita. Este, y bueno, para antes de que pasemos al ejercicio práctico, quisiera que pudieran conocer al menos un poco de dónde viene esto, cuál es la teoría, para que la puedan aplicar a la práctica. ¿Ok? Bueno, eh, para empezar, tenemos dos tipos de sombra. Tenemos la sombra proyectada, que es la que proyecta el objeto sobre la superficie en la que está o sobre los objetos que tiene alrededor. Y también tenemos la sombra propia y reflejada. Como lo dice, es la sombra propia del objeto y reflejada porque también al momento de que la luz pega en las superficies, ya sea en la superficie en la que está apoyada o en otros objetos que están alrededor, va a haber una luz de reflexión hacia el objeto, por lo que vamos a tener un toque de luz en esa sombra, ¿sí? Bueno, si ya es un poquito más complicada. Primero vamos a ver lo que es la sombra proyectada, ¿sí? Bueno, de manera general hay una regla en cuestión de lo que son la iluminación, lo que es la luz y la sombra. La regla dice que a luz cálida tenemos sombra fría y viceversa, si tenemos luz fría tenemos una sombra cálida. ¿Por qué pasa eso? Pasa por la cuestión de, no sé si recuerdan que vimos en algún momento, creo que no se los puse todas, vimos en algún momento lo que es el fenómeno de imágenes sucesivas, que era el observar una saturación de un color y observábamos que para compensar esa saturación nuestro cerebro proyectaba sobre ese color el color complementario, ¿sí? Entonces, en cuestiones de iluminación pasa algo muy similar. Si tuviéramos, por ejemplo, una luz amarilla y el ambiente estuviera con una saturación de color amarillo, en las sombras veríamos lo que es la ausencia de amarillo, ¿no? En este caso el violeta. Entonces, ahí estaríamos cumpliendo con esa regla, que una luz cálida tenemos una sombra fría. Ahora, con lo de imágenes sucesivas, no, veíamos que se compensaba, ¿no? Con el color complementario. Casualmente, para un color cálido, su complementario es un color frío. Por ejemplo, amarillo cálido, complementario es el violeta. El violeta es un color frío, ¿sí? Cálido rojo, complementario verde, que es un color frío, ¿no? Entonces ahí hay un complemento, ¿no? Cálido y frío, ¿sí? Su opuesto siempre es la temperatura opuesta al color, ¿sí? Eh, claro, cuando ustedes vean una escena, no va a ser tan marcado, no van a alcanzar a, a verlo como tal, esas temperaturas en la sombra. Va a ser muy difícil que realmente lo lleguen a observar, pero realmente es algo que pasa en la naturaleza y ahí está, aunque no alcancemos a notarlo, ¿sí? Por eso es necesario conocer esta teoría para que puedan deducirlo, no necesariamente observarlo, sino deducirlo al momento de pintar, ¿no? Tú agarras, ves la escena
deduces que la luz es cálida, vas a tener entonces en tus sombras tonos fríos o tonos con una tendencia fría, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en la imagen un ejemplo con luz cálida, ¿sí? Eh, observamos que, por ejemplo, ahí estamos viendo lo que es en cuestión de sombra proyectada, ¿eh? En cuanto a sombra proyectada, por ejemplo, la superficie es un tono naranja, amarillo, más o menos, ¿sí? Cálido, porque tenemos una luz cálida, entonces el color de la superficie es con una tendencia cálida también. Sí, ojo, cuando tengan una iluminación, depende de la temperatura, los objetos que estén en la escena van a tener esa misma tendencia. Si tenemos una luz cálida, tus objetos, todos tus tonos van a tener una tendencia cálida, ¿sí? Sin importar qué tono sea. Entonces, tenemos una superficie con una tendencia cálida, ¿sí? Un objeto que está proyectando una sombra, ¿no? Esa sombra entonces sigue, por ejemplo, hay una regla muy general con las sombras y te dice que para el tono de tu sombra vas a usar el color más oscuro del objeto, más el complementario, más azul, ¿sí? Algunos autores dicen que en todas las sombras tienen tienen azul como tal. Pero mira, realmente cualquier tono quebrado en realidad lleva azul. Si se ponen a fijarse, piensen un poquito este, que todos los tonos quebrados tienen azul, rojo y amarillo, inevitablemente en su mezcla, ¿sí? Entonces, sin importar el tono que sea, siempre va a llevar un poco de azul. Ahora, en este ejemplo tenemos una superficie naranja, ¿sí? Un naranja muy quebrado, con una tendencia cálida, o sea, una tendencia a ser amarillo. Entonces, en la sombra vamos a tener un naranja más oscuro, ¿sí? Más su complementario, que vendría siendo el azul. Y en este caso se le va a añadir un poco más de azul para darle esa tendencia fría. O sea, vas a poner casi en todas tus sombras va a ser el color propio del objeto más oscuro, más complementario, y aquí ya se le añade una cuestión de temperatura, ¿sí? Entonces, si sabemos que la luz es cálida, necesitamos enfriar esa sombra, ¿sí? Entonces se le agrega en este caso un poco más de azul para darle ese toque, ¿no? Esa tendencia fría a la sombra. Ahora, que si tenemos en la escena una luz fría, ¿no? Da cuenta que, por ejemplo, tenemos prácticamente los mismos tonos. Observen que la superficie ahora tiene una tendencia fría. Vean ese naranja quebrado que está en la superficie. Tiene ahora una tendencia fría por el efecto de la luz. ¿Ok? Entonces, se aplica la misma regla a la sombra. Tenemos una luz fría, ahora la sombra debe tener una tendencia cálida. ¿Ok? Entonces, es el color propio del objeto, en este caso naranja más oscuro. El complementario se le agrega azul. Pero en esta ocasión, como tenemos una luz fría y necesitamos que la sombra tenga una tendencia cálida, se le añade más naranja, ¿sí? Un naranja cálido, para darle ese toque cálido a la sombra. ¿Ok? Entonces, si bien es algo que no se aplica todo el tiempo o no llegan o no todos lo aplican, sí les recomiendo que lo hagan, aunque sea en una pequeña medida. Siempre añádenle el complementario a tu sombra, y sí darle ese pequeño toque, ¿no? de temperatura, ¿no?
a tu sombra, ¿no? Ya sea dependiendo de si es cálida o fría, ¿no? Tu iluminación. Eso le da un toque realmente más realista a a tu pintura, ¿no? Si estás tratando de reproducir lo que está en la realidad, ¿no? Si estás tratando de hacer un cuadro realista, mi consejo es que siempre le agregues ya sea complementario y le des ese toque de temperatura a tu sombra, ¿sí? Entonces ahí tenemos esos dos ejemplos para la sombra proyectada. Ahora, en cuestión de, este, de la sombra propia del objeto, básicamente el mismo principio, ¿sí? La misma regla, luz cálida, sombra fría, luz fría, sombra cálida, al igual que también la cuestión de añadir de hacer el color propio más oscuro, más el complementario, más la tendencia de temperatura, ¿no? Fría o cálida, ¿no? Ya ahí dependiendo del tipo de tono vemos qué color le podemos añadir para darle esa tendencia de temperatura. Eh, en este caso pongo un ejemplo de una manzana. Tenemos una luz cálida, ¿sí? Eh, el verde que tenemos en la parte de luz tiene una tendencia un poquito cálida. Entonces para tu sombra tenemos el color de la manzana más oscuro más el complementario que sería el carmín y le añadimos un toque de azul para darle esa tendencia fría, ¿no? Ya que la luz es cálida. Ahora, eso del color más oscuro se puede saltar un poco porque ya la práctica realmente el simple hecho de tener tu tono propio del objeto y añadirle el complementario, en este caso el carmín, que es un color que ya de por sí viene oscuro, al momento de añadirlo a tu tono, ya te lo va a oscurecer de por sí, ¿no? Entonces realmente no es necesario hacer el tono más oscuro porque simplemente vas a tener un tono demasiado oscuro, ¿no? Y en cuestión de sombra propia del objeto, tenemos también reflexión, por lo que tus sombras normalmente no van a ser tan oscuras. Entonces, en nuestra sombra propia del objeto van a ocurrir dos cosas. Uno, no vas a tener sombras tan oscuras por la cuestión de la reflexión. En tus zonas más oscuras va a suceder que sí vas a tener esa tendencia de temperatura según la regla, ¿no? En la luz cálida, en tu parte más oscura del objeto, vas a tener esa sombra fría, ¿no? Pero en la cuestión de la reflexión va a depender mucho de los objetos que tengas a tu alrededor, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, la superficie es de un color cálido, ¿no? O tenemos un objeto de un color cálido a un lado, teniendo una luz cálida, al momento de reflejar esa luz en ese objeto y rebotar hacia, hacia la sombra de tu objeto, vamos a tener sombra cálida también, porque va a estar rebotando esa luz cálida hacia la sombra, ¿sí? Entonces, en la sombra propia del objeto hay que considerar siempre la reflexión. A menos que no haya nada que esté reflejando realmente un color así demasiado este, cercano, ¿no? Al objeto, ahí sí se va a respetar completamente esa regla, ¿no? De vas a tener una sombra con una luz cálida, vas a tener una sombra fría, ¿no? Pero inevitablemente siempre, aunque tu superficie sea un color frío, al tener una luz cálida, esa superficie fría va a tener una tendencia cálida.
Por lo tanto, cuando rebote luz y refleje esa luz en tu sombra, va a ser con una tendencia cálida también, ¿no? Entonces es algo que también tienen que considerar al momento de pintar cualquier cosa, ¿no? Como les he comentado en muchísimas ocasiones, la luz es lo más importante al momento de pintar, ¿no? Obviamente más que nada al momento de pintar realismo, ¿no? Que es lo que normalmente estamos haciendo en clase. Entonces, ahí tenemos esa forma de analizar y pensar tus sombras, ¿no? Deben de tener en cuenta siempre la tendencia de la temperatura en la luz al momento de pintar. Ya ustedes deciden, ¿no? Al momento de pintar, si es algo de imaginación, por ejemplo, eh, como el ejercicio que vamos a hacer ahorita ya en la práctica, pensar, ¿no? No solamente en el color, no solamente en la dirección de la luz, sino también en la temperatura de la luz. Porque sabiendo la temperatura de la luz vamos a saber cuál va a ser la temperatura de nuestras sombras. Ok, eso sería todo por la parte de teoría. Ahorita vamos a pasar a la práctica. Voy a pintar esa pera que está ahorita en pantalla. No me quedó del todo bien, por la cuestión de la naturaleza del ejercicio, que es hacerlo lo más rápido posible. Yo ahorita en el siguiente video voy a explicarles cuáles son las bases del siguiente ejercicio. Entonces, sería todo por el momento. Nos vemos en el siguiente video. Bye.